Un mes después, la Corte Constitucional emitió su primer pronunciamiento sobre la vía que debe aplicarse para la pregunta o las preguntas de la consulta popular que propuso el Gobierno Nacional. 2 de ellas no estarían en la papeleta. El Gobierno analizará las acciones a tomar. En un dictamen de 117 páginas, la Corte Constitucional dejó en claro que 6 de las 8 preguntas de consulta popular que envió el presidente Lasso podrán tramitarse mediante enmienda a la Constitución y hay 20 días hábiles para calificarlas. Habrá que esperar todavía porque la Corte apenas ha emitido un primer pronunciamiento puramente formal, un segundo dictamen, donde ahí sí la Corte ya se va a pronunciar en el fondo sobre el contenido de la pregunta o de las 6 preguntas que quedan, de los considerandos introductorios y de sus anexos. Y ahí sí vamos a saber a ciencia cierta cuáles de esas 6 preguntas finalmente pasan a la consulta popular. Sin embargo, hay 2 que según la Corte deberían abordarse a través de una reforma parcial y en ese caso se necesita de la participación del legislativo. Estas son las preguntas sobre la colaboración de las Fuerzas Armadas a la labor policial contra el crimen organizado y a la atribución del Consejo de Participación Ciudadana en la designación de autoridades que se propone deba efectuarse mediante la Asamblea Nacional. Porque para que proceda una reforma parcial hay un primer momento en el que la Asamblea hace un doble debate del tema a reformarse con un plazo de espera de 90 días entre el primer y segundo debate, y luego entra un segundo momento donde propiamente hay un referéndum para ratificar o no lo que la Asamblea Nacional apruebe. Pero de todas maneras, es casi un hecho que estos 2 planteamientos no estarán en la papeleta, porque la Corte aclaró en su dictamen que no las evaluará. Yo ya no me voy a pronunciar, y lo dice expresamente en la parte resolutoria, no me voy a pronunciar, sino solo sobre las preguntas 2, 3, 4, 5, 7 y 8. Por lo tanto, si el presidente quisiera insistir en estas 2 preguntas, tiene que elaborar un nuevo pedido de dictamen de la Corte le tiene primero, otra vez, que calificar la vía, y calificada la vía, le tiene que calificar, como va a ocurrir con estas otras 6 preguntas, el contenido. Analistas consideran que el número total de preguntas para la consulta popular podría disminuirse, además que se debe tomar en cuenta el límite del tiempo, pues el CNE necesita al menos 60 días para la convocatoria al proceso electoral. Mientras que del lado del Gobierno, la Secretaría Jurídica de la Presidencia revisará el dictamen y analizará las acciones a tomar. Lautaro Andrade, Noticias 7.